Yo un poco lo que te quería preguntar era porque me estuve viendo el reportaje que te hicieron en la UNO, la verdad es que me gustó bastante y bueno, un poco lo que te quería comentar, porque lo comentaste ya en el reportaje de la UNO, era un poco la adaptación de las matemáticas en esta nueva década o en esta etapa que se abre y me voy a explicar. Me refiero sobre todo a que, por ejemplo, ahora que ha cambiado la ley educativa, se intenta insertar dentro de las maneras de evaluar pues la comprensión, ¿no? Todo esto que llaman ahora las competencias. Ahora se quiere introducir en matemáticas el valorar el cómo se expresa uno, ¿no? Cómo explica los ejercicios, cómo lo razona, ¿no? Y ahí se puede ver un poco eso. ¿Tú qué opinas de esto y hasta cuánto puede ser compatible sobre todo las matemáticas con esta nueva manera de evaluar? Porque sí que es verdad que supone un cambio de paradigma porque bueno, antes un poco de lo que se quejaban los alumnos y yo creo que era que todo era exámenes y ejercicios y no se evaluaba otras cosas que están fuera también de los ejercicios, ¿no? Que es que, por ejemplo, los demás te entiendan a la hora de explicarte y de que lo entiendan, ¿no? Bueno, pregunta muy complicada, ¿verdad? Sí, sí, es Bueno, complicada, sí. he de decir que, bueno, esto por si alguna vez os pasa, ¿vale? Que sí, que, bueno, yo he salido varias veces en el telero de diferentes cadenas y tal, y lo que me han hecho al principio es que vinieron aquí a mi casa, estuvimos un par de horas grabando y luego sale 5 segundos y dices, "Oh, vale", ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Sí. Bueno, es complicado, porque yo creo que es cierto que tiene que haber una evolución, pero no sé hasta dónde, ¿vale? Yo no doy clase en aulas, entonces tampoco puedo hablar mucho de este tema, no puedo hablar desde fuera. Yo creo que es importante, sí, que haya más cosas que un examen, ¿vale? Pero también es complicado de evaluar. Entonces ahí hay un equilibrio que yo que creo que básicamente el error que veo ahí es que la parte más importante es la de los profesores, porque ellos son los que más saben. Entonces, el darle voz a ellos, si yo quiero cambiar algo, y quiero modificarlo, y quiero mejorarlo, y quiero que funcione, ¿vale? Yo puedo tener muy buenas ideas, pero luego hay que llevarlas a la práctica, ¿vale? Y el que está día a día trabajando con vosotros, currando, buscando 50.000 formas de explicaros unas cosas, intentándoles dar vuelta para que lo entendáis, para que luego viene el examen de selectividad, porque no, tenemos que darnos cuenta que es un examen muy importante, pero no porque los profesores creamos que es un examen muy importante, porque la sociedad cree que es un examen, y para vosotros, para vuestro futuro, es un examen muy importante. Entonces, es algo que es muy complicado. Es interesante, es difícil llevarlo a cabo, y yo creo que hay falta la voz de los profesores, que yo creo que es la más importante y la que más tenía que haber puesto ahí para decir cómo eso se puede llevar a cabo dentro del aula. No sé si estás un poco al tanto del tema, que es el tema de la inteligencia artificial, que dicen pues que bueno, ahora que está habiendo más demanda en, por ejemplo, las carreras de matemáticas y en las plazas de la universidad en relación con la carrera de matemáticas, pues que la inteligencia artificial pues puede ser también un mecanismo que se traduzca en quitar a la gente puestos de trabajo, en matemáticos que trabajen para empresas o tal. Yo lo más difícil que veo es que la inteligencia artificial quite puestos de trabajo en relación a los profesores, ¿no? Porque al final que una máquina sustituya a un profesor, pues no es tan fácil, ¿no? Pero no sé qué opinas tú sobre esto y sobre todo qué impacto crees que puede tener y sobre todo, qué es lo que te quiero preguntar, si lo ves positivo o negativo. Vale, bien. En primer lugar, no se pueden poner puertas al campo. Es decir, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Va a ser un cambio de paradigma. No sé hasta dónde llegará, pero sí es cierto que va a ser un cambio de paradigma total en la historia de la humanidad, yo creo. Pero ya vivimos hace poco también un cambio de paradigma, porque Internet, yo cuando estudiaba no había Internet, cuando empecé a trabajar básicamente no había Internet, ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, no había redes sociales. En los últimos años nosotros no sois conscientes de ello, pero lo que hemos vivido los dos mundos nos damos cuenta de cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10, 15 años, ha sido exagerado. ¿Vale? Yo siempre digo, porque a veces me lo preguntan mis alumnos, yo quedaba con los colegas y yo no necesitaba quedar con los colegas, porque más básicamente teníamos como un algoritmo, por así decirlo, entonces hacíamos, pues los viernes cuando salíamos íbamos a los mismos lugares, los mismos sitios, a las mismas horas, más o menos, y si no te encontrabas con uno con otro, ahora eso es inviable. Entonces, ha habido un cambio de paradigma en todo y va a seguir habiendo con la inteligencia artificial. Va a afectar, por supuesto, yo creo también, pero es un cambio tan grande va a ser tan complejo. Lo que yo creo que sí es muy importante es
aunque no se puedan poner puertas al campo, sí se puede legislar, ¿vale? Y ahí la política, la legislación tiene cosas muy importantes, porque yo lo veo en otros factores de mi trabajo. Bueno, pues tenemos varios libros, tenemos varias cosas ahí. Entonces, claro, eh, ¿qué es original y qué no es? Si yo imito a un escritor, si yo imito a un ilustrador, si yo imito que lo puedo hacer, no lo puedo hacer, tengo que pagar cánones, no tengo que pagar cánones, en el mundo de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el factor humano siempre tiene que estar ahí, lo debemos proteger ante la inteligencia artificial y creo que va a ser muy importante esa parte de también de divulgación, porque, claro, si vamos a tener esa gran inteligencia artificial con nosotros, vamos a tener que adaptarnos a ella, tenemos que intentar comprenderla o saber usarla, etcétera. Va a ser un cambio de paradigma, va a ser muy complicado, me estoy enrollando con eso. En cuanto a la educación, pues yo creo que tampoco al profesor en el aula físicamente es insustituible, ¿vale? Porque yo siempre digo que los profesores que están día a día con vosotros, en el aula con vosotros, yo por ejemplo, lo cuento por mí, es decir, yo lo que hago es un poco formar, ¿vale? Yo puedo enseñar a derivar, a integrar, etcétera, etcétera, pero en el aula es mucho más. ¿Vale? En el aula hay compañeros, se aprenden muchísimas más cosas que las meras matemáticas, que las meras asignaturas. Aprendes a relacionarte, a vivir lo que es la vida, porque nosotros los humanos somos seres sociales, ¿vale? Si no, no estaríamos todos en casa ahí aprendiendo y ya estaría, en el fondo nos transformaríamos en máquinas. Entonces, yo creo que esa parte no se debe y no se va a perder nunca.